Ok, entonces bienvenidos a esta nueva clase de electrodinámica, de electrónica de cuántica uno, perdón. Y estábamos viendo entonces la clase anterior, ¿no? Estábamos viendo algunas simetrías, ¿sí? Y habíamos visto, por ejemplo, que estábamos en este ejemplo, ¿no? El pozo de potencial, ustedes habrán visto que definido así, el hamiltoniano no puede conmutar con el operador de paridad, y las funciones de onda no tienen ninguna paridad específica, pero definido simétricamente, escogiendo un sistema de referencia no simétrico, el hamiltoniano sí tiene, sí conmuta con el operador de paridad, ¿sí? Y de hecho, entonces, ¿no es cierto? Se ve que las funciones de onda deben tener una paridad definida, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, existe una paridad y podemos ver, ¿no? Que las funciones, que ciertos niveles son pares, si las funciones de onda y los otros son impares, ¿no? Y podríamos decir que es menos uno a la n, sí, o menos uno a la n más uno, depende cómo quieran ver. Ya, eso es lo que vimos, ¿no? Vamos a hacer algo, vamos a hacer un ejemplo más interesante, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos dos pozos de potencial. Sí, vamos a rehacer este ejemplo, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos dos pozos de potencial así, ¿sí? Y digamos que cogemos nuestro sistema de referencia de esta forma, ¿ya? Entonces, los pozos de potencial, ¿no es cierto?, son idénticos y por lo tanto, el hamiltoniano, si es que aquí ponemos, ¿no es cierto?, si es que en estos dos pozos ponemos exactamente las mismas partículas, del hamiltoniano es idéntico. Y por lo tanto, el hamiltoniano conmuta con el operador de paridad. ¿Sí? Eso quiere decir, ¿cierto? Que yo voy a tener funciones de onda que sean pares o impares. ¿Sí? ¿Cómo sería una función de onda, por ejemplo, de el nivel base, ¿no es cierto? Serían funciones de onda así. ¿Sí? Y la energía de los niveles sería degenerada. ¿Ya? Entonces, la energía en este pozo sería exactamente igual a la energía en este pozo. ¿Sí? Y entonces la función de onda sería esta, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál sería la otra posibilidad? ¿Cuál sería la otra posibilidad? ¿No es cierto? La otra posibilidad sería esta. ¿Sí? Mismo nivel, ¿no? Mismo nivel n igual a 1. El primer nivel energético. ¿Qué pasa con esas dos funciones de onda? Esta tiene una cierta paridad, ¿no es cierto? Esta es una función par, esta es una función impar. ¿Sí? Simplemente con el nivel de energía base, ¿no es cierto? De los dos pozos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si yo digo, en vez de este pozo, ¿no es cierto? En vez de que sea infinito, recuerden, ¿no? La energía aquí es exactamente igual a la energía acá, ¿ya? Entonces estos niveles energéticos son exactamente igual, ¿ya? Este altura en este pozo, en esta zona, es infinita, ¿no? ¿Qué pasaría si los pozos son así, por ejemplo? Ahora digo, ¿sí? Es así, ¿no? Entonces escojo una posición. Sí, sigue siendo simétrico, igual que este, excepto que la altura de esta barrera ahora ya es finita. Sí, ¿qué va a pasar en estos dos casos? ¿Cuál va a ser la interacción de las partículas que estén aquí con las partículas que estén acá? ¿Pueden interaccionar? ¿Qué dice Christopher? Perdón, ¿por qué no pueden interaccionar?
Ya están separadas por un potencial infinito, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en este caso? Jorge, ¿qué pasa en este caso? Supongamos que tengo electrones. Sí, entonces tengo un electrón aquí, ¿no es cierto? Tengo un electrón acá. ¿Pueden las partículas estar, o pueden los estados estar en el mismo nivel? ¿Pueden seguir siendo degenerados? Jorge, ¿qué dice? Supongamos que ahí ya, digo, aquí meto dos electrones, ¿sí? Aquí meto dos electrones y luego comienzo a bajar la barrera. Luego comienzo a bajar la barrera, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí tengo dos electrones, aquí tengo dos electrones y le bajé la barrera. ¿Pueden estos electrones estar en el mismo nivel energético? Jorge. Jorge, no le escuchamos. Ujú. A ver, Luis. O sea, creería que sí, porque al tener el ser indistinto no viola la. Pero si ya empezamos a bajar más la barrera, o sea, creería que podría haber tunelamiento quizá. Entonces, eh, ahí sí tendríamos superposiciones que podrían violar el principio de sucesión de Pauli. No sé. Ya, exacto. Sí, fíjense. La función de onda aquí es, por ejemplo, la función de onda uno, aquí la función de onda uno, ¿cierto? Si metemos el spin, entonces decimos, ¿no? El uno es la función de onda uno con el spin hacia arriba, ¿sí? Y el otro es la función de onda uno con el spin hacia abajo, en la zona uno, ¿no es cierto? Y lo mismo tengo en la otra, ¿no? Tan, tan, ¿sí? Y este, ¿ya? Entonces, ¿no? Cada uno, como estas dos no interaccionan porque el potencial es infinitamente alto, ¿sí? Entonces, no hay problema, no se viola el principio de incertidumbre. Cuando bajo la altura de la barrera, ¿sí? Si bajo la altura de la barrera, aquí tengo una función de onda uno con un spin hacia arriba, ¿sí? Y aquí tengo una función de onda uno con un spin hacia arriba que pueden interaccionar y violarían, estarían en el mismo estado, ¿sí? Exactamente, no en el mismo estado, porque la función de onda uno spin hacia arriba, la función de onda uno spin hacia arriba es el mismo estado y violan el principio de incertidumbre. ¿Eso qué quisiera decir? ¿Sí? ¿Qué quisiera decir eso? Que no pueden ser los estados degenerados, ¿sí? Entonces, debido a la interacción, se levanta la degeneración, ¿ya? Y aparecen entonces dos estados, ¿no es cierto? Diferentes. ¿Sí? Aparecen dos niveles diferentes, ¿ya? Ligeramente más arriba y más abajo el uno del otro, debido a la interacción. De manera que ahora sí pueden soportar, ¿no es cierto?, los cuatro electrones, ¿sí? Y entonces ahí se forma, ¿no? Ahí se forma lo que se llaman los estados enlazantes y antienlazantes, ¿sí? Bueno, podemos hacer la gráfica, ¿no? Entonces ahí se forman los estados, por ejemplo, sí, enlazantes, ¿no es cierto? Y antienlazantes, ¿ya? ¿Sí? Entonces, esta es una función par, ¿sí? Y tendríamos otra, ¿no es cierto? Otra función impar. Esta última parte ya me equivoqué. Sí, entonces tendríamos otra función impar. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, en el un caso, ¿no es cierto? En el un caso estuviésemos, en el un caso estuviésemos con una función de onda impar,
Ay, es impar, perdón. Una función de onda impar, ¿no es cierto? Esta debería ser arriba, abajo, ya, así es, ¿no? Entonces, esta es una función de onda impar, ¿sí? Y esta es una función de onda par, mismo nivel energético, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En esta función de onda impar, por ejemplo, existe, ¿no es cierto? Aquí, más bien dicho, no existe probabilidad de que se encuentren electrones, supongamos aquí. Sí, porque si calculo, ¿no? Digo, esta es la función de onda impar y esta es la función de onda par. ¿Sí? Entonces, ¿no? En la función de onda impar necesariamente va a pasar por el cero. Eso quiere decir que en la función de onda impar, ¿sí? La probabilidad de encontrar un electrón va a ser así, por ejemplo. ¿Sí? Va a ser cero aquí. ¿Sí? Mientras que en la función de onda par, ¿sí? No va a ser cero, ¿no es cierto? Va a ser diferente de cero. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí la probabilidad de encontrar un electrón en esta zona es cero, ¿no? Aquí no encuentro un electrón. Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? Ya. Sí, aquí no encuentro un electrón, ¿cierto? En esta zona no hay probabilidad de encontrar un electrón. Sí, mientras que en esta zona sí hay probabilidad de encontrar un electrón. ¿Eso qué quiere decir? Que si esto de aquí modela un enlace molecular, aquí tengo la probabilidad de encontrar un electrón entre la una molécula que representa el un pozo y la otra molécula, ¿sí? Y por lo tanto, como tengo la probabilidad de encontrar un electrón en esta zona, este se llama un estado enlazante, ¿sí? Mientras que aquí la probabilidad, ¿no es cierto?, de encontrar un electrón, o en esta zona de la casa más claro, entre el un átomo y el otro átomo es cero, ¿sí? Aquí no hay un enlace, porque no hay electrones. La probabilidad de encontrar justo en la unión de los dos átomos, por ejemplo, que sean el O2, por decirlo, ya, que sean dos átomos idénticos, entonces es cero. Entonces este se llama un estado antienlazante. Sí, y estas de aquí, ¿no es cierto? Son los estados típicamente que ustedes habrán visto en atómica y molecular, sí, de los estados enlazantes y antienlazantes en moléculas, y entonces debido a la separación que existe, debido a la interacción, sí, se forman, ¿no es cierto? Dos estados energéticos, sí, el estado enlazante y el estado antienlazante, ¿no? Y usualmente ustedes han de ver graficada, cámara más chiquita que no me alcanza, ustedes han de haber graficado así, ¿no es cierto? Por ejemplo, estados de nivel uno, ¿sí? Y se forman dos estados, ¿no? Sí, en la interacción molecular. Este es el enlazante, ¿sí? Y este es el antienlazante. Y el enlazante es una función de onda par que tiene menos energía y el antienlazante es una función de onda impar que tiene más energía. Sí, esto es recordar antiatómica y molecular, ¿no? Entonces, la paridad resulta ser importante, por decirles, para estudiar este tipo de problemas. Sí, y entonces la paridad, ¿no es cierto? Establecer estas condiciones de paridad, ¿no es cierto? Y ver cómo evoluciona y la conservación de la paridad resulta ser algo interesante que pueden ser herramientas teóricas que nos ayuden a definir el comportamiento de sistemas. ¿Preguntas? Ya, esa es una perdón. Perdón, ah, en- para, o sea, va a haber una, se va a levantar la de generación, pero ¿sobre cuáles? ¿Sobre los electrones que están a la izquierda, a la derecha, o Sobre sobre los que todo, están pues. arriba, y sobre los que están abajo? Más bien Sobre, a visitar. lo que pasa es que sobre los que están, ¿no es cierto?, acá abajo, por ejemplo, son estados, recuerden, ¿no?, cómo son, ¿ya? Entonces, decimos, estos son dos pozos idénticos, sí, entonces aquí los niveles energéticos son exactamente iguales, porque no estarán interaccionando, ¿sí? Entonces, acá, en cambio, los estados se van a comenzar a levantar la degeneración, ¿sí? Entonces comienzan a levantar la degeneración, ¿no? Estos de aquí ya no corresponden al mismo pozo, pues porque fíjense, este es el un pozo, ¿no es cierto?
Este es el otro pozo. ¿Sí? Este de aquí ya corresponde, ya nunca hubo un pozo de este tamaño, si quiere ver. Sí, entonces aquí no necesito levantar la degeneración, porque aquí es lo que tengo dos pozos idénticos. Es decir, bien dentro de este pozo, estas funciones son iguales aquí y acá. Sí, entonces si levanto esta cosa de aquí, tengo dos pozos idénticos que pueden tener degeneración. Sí, entonces si por ejemplo te pongo más pozos, ¿no es cierto? Si por ejemplo yo hago esto, por ejemplo digo tengo un pozo, tengo otro pozo, ¿no es cierto? Tengo otro pozo, y así tengo infinitos números de pozos que no interactúan, la degeneración del estado es infinita. Sí, es igual a la cantidad de pozos que yo tenga. Sí, pero cuando les hago interaccionar, sí, ya tengo pozos idénticos interaccionando y aquí tiene que levantarse la degeneración. ¿Ya? Más acá arriba, ¿sí? No hablo de degeneración que hay que levantar porque no hay pozos idénticos. ¿Me hago entender? Ya. Entonces, de hecho, más arriba en este arreglo, por ejemplo, que son pozos, ¿no es cierto?, que continúan, la partícula puede llegar a infinito y entonces acá arriba puede ser una partícula libre, sujeto a un potencial periódico, por ejemplo. Sí. En este caso, ¿no es cierto?, la partícula no es libre porque sigue siendo el pozo. Aquí nada más tengo dos pozos infinitos, ¿verdad? Pero ya no hay degeneración que levantar. Sí. Sí, Ya, vamos con este, sí. Hagamos este ejercicio. Sí, una partícula está en un potencial sinusoidal dado por S, por ejemplo. Sí, el cual es invariante ante una transformación espacial. Se conserva el momento. ¿Qué dicen? En general, no, esto es de todo lo que hemos visto. ¿Se conserva el momento? Por favor, revisen sus apuntes de la sección respectiva. yo diría que no. O sea, el potencial va a cambiar. No, no sé si lo estoy entendiendo mal. Ya el potencial va a cambiar. Ya, ¿qué más? ¿No? Entonces, nosotros teníamos esto, ¿verdad? Teníamos transformación unitaria de traslación y teníamos esto, ¿verdad? El hamiltoniano con P conmuta, entonces tenemos esto, ¿no? El momento, el valor esperado del momento se conserva, ¿no? Se conserva clásica, en el sentido clásico el momento, ¿no? Sí, es lo que ya hemos dicho, ¿no? No creo que teníamos más, ¿ya? Entonces usted dice que no. ¿Qué dicen el resto? ¿Dónde estamos? ¿Qué dicen el resto? Podría volver a poner el ejercicio. Ahí está.
Básicamente, el hamiltoniano conmuta con P. Analicemos, ¿no? Este potencial es invariante ante cualquier transformación espacial. Exactamente, ¿no? Le trasladamos eso al potencial. Es invariante ante cualquier traslación. O sea, yo pensaría que solo es invariante ante una traslación que le deje en otra parte del espacio en el cual, eh, o sea, este potencial sea el mismo. Sí, Para eso m debería de ser igual a un número entero. ya, sí, exacto, ¿no es cierto? Si la traslación se da en un periodo de, de la distancia, ¿no es cierto? Del potencial, no noto diferencia, ¿sí? Pero si no se da en un periodo exactamente, sí noto diferencia. Entonces, ¿el potencial es invariante ante una traslación espacial? Sí y no. Sí, sí, si la traslación espacial ¿no es cierto?, discreta de esta forma, y de manera general no es cierto? Es decir, para cualquier traslación espacial, el, el potencial no es invariante. Por lo tanto, ¿qué podríamos concluir? Y eso nos lleva al siguiente tema. Si el momento se conserva o no. Su compañero dice que no era, ¿verdad? Ajá. Que no. ¿Ya? ¿Qué dicen el resto? ¿Y cuál pensaría que en general no se conserva el momento? Ya no se conserva el momento. Ok. Este ejercicio, ¿sí? Me sirve de introducción para esto, ¿no? Vamos a ver simetrías de traslación discretas. Es decir, tengo un potencial periódico, ¿sí? Con periodo A, por ejemplo, y, ¿no es cierto? Tengo una traslación espacial. Ya habíamos visto, ¿no? La transformación espacial de un operador, sí, lo que me da simplemente no es que me traslada una cantidad L, por ejemplo, sí, al operador X, sí, y a la base de las posiciones me suma, sí, la cantidad que se ha trasladado. Entonces, por ejemplo, sí, una traslación de manera general deja el potencial invariante si la traslación, ¿sí?, se da justo en el periodo, ¿no?, en el espaciamiento, como dice aquí, de la red. ¿Ya? Si no se da en ese espaciamiento de la red, la traslación sí modifica el potencial. ¿Ya? Eso quiere decir que el hamiltoniano es invariante solamente cuando la traslación cumple exactamente con el periodo o un múltiplo del periodo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Ahora, por ejemplo, en esta traslación, ¿no es cierto? En este potencial de aquí, por ejemplo, el potencial es par, ¿sí? Por decirles, ¿no es cierto? Si fuese así, ¿no es cierto? Si fuese exactamente así, y esto continuaría para acá, ¿no? Entonces, el hamiltoniano y el operador de paridad tendrían una base común, ¿ya? Una base común de vectores propios, ¿no es cierto? Sí. Y eso de manera general, si el potencial es periódico, sí, yo podría escoger siempre una posición en la cual el potencial, eh, aprovechar, ¿no es cierto?, esa periodicidad y definir una función de potencial que sea par, ¿sí? Como quiera que ustedes le quieran ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿sí? Y aquí nos lleva al teorema de Bloch, básicamente. Ustedes no sé si ya vieron el teorema de Bloch, vimos algo en cuántica, en un intro a la cuántica, ¿sí? Para redes periódicas, no sé si vieron algo también en atómica y molecular, pero, ¿no es cierto? Supongamos que nosotros tenemos potenciales así, justamente como los que habíamos visto, ¿no?
infinitamente altos, ¿sí? Si tengo potenciales infinitamente altos, por ejemplo, ¿ya? Yo puedo tener niveles energéticos exactamente iguales, ¿sí? Y aquí yo diría, entonces tengo potenciales periódicos, ¿no? Entonces, yo podría elegir la función, recuerden, ¿no? Como esto es infinito, es una función par, ¿sí? El potencial, ¿no es cierto? Es una función par, ¿ya? Entonces, el Hamiltoniano para uno de los pozos, por ejemplo, tiene, ¿no es cierto? Esta sería la energía E sub 0, bueno, E sub n debería ser, de hecho, del nivel enésimo, ¿ya? Y entonces yo podría tener, ¿no es cierto? Pongámosle aquí E sub n. ¿Sí? Entonces, una traslación del nivel enésimo simplemente, ¿no es cierto? Le suma a la función de onda n, le evalúa en x más a. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Eh, yo podría tener esto, ¿no? Sí. Entonces digo, la traslación, ¿sí? Del estado, ¿a qué le lleva simplemente? Del estado n le va a llevar una traslación, le va a llevar al estado n más 1, correspondiente al ket n más 1. ¿Sí? Ah, bueno, por eso era sub 0, ya me acordé. Perdón. Sí, entonces vamos a tomar, ¿no es cierto? Los estados n va a representar el pozo, no el nivel. ¿Ya? Entonces todos están en el nivel 0, ¿no? Entonces lo que decimos es la traslación le pasa del pozo n al pozo n más 1 en el estado E sub 0, ¿no? Aquí hubiese sido conveniente poner otra notación. Por ejemplo, deberíamos poner así. Sí, entonces, ¿no es cierto? La traslación lo que hace es mantenerle obviamente en el estado. Sí, de manera que nosotros podríamos decir entonces que simplemente, ya, simplemente se mueve, ¿no es cierto? Entonces, mantenemos el nivel energético y nos movemos del pozo n al pozo n más 1, sí, al trasladarnos, ¿no? Una distancia x. Sí, en este caso, ¿qué podríamos decir? ¿Ya? Que una traslación justamente del periodo de la red eh, nos pasamos del un pozo al otro pozo, ¿sí? Y como los pozos no interaccionan entre sí, la degeneración es infinita. Eso quiere decir que este de aquí es exactamente igual a este de acá. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, este de aquí, ¿no es cierto? No tiene una paridad definida. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué, no es cierto? La función de onda, por ejemplo, digo, aquí tengo esta cosa, ¿no es cierto? El pozo enésimo, ¿sí? Y le proyecto, ¿no? Digo, voy a proyectarle sobre la base de las posiciones y entonces tengo la función de onda, ¿no? Entonces aquí la función de onda, ¿sí? Vale cero y aquí vale cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Sí, si esto es de x de manera general, esto para cualquier pozo es una función que no es par ni impar. Sí, no tiene paridad definida, ¿sí? Para el pozo enésimo. Lo mismo va a pasar, ¿no es cierto? Para el pozo n más 1, ¿sí? Este es el pozo n más 1, la función de onda es así. Entonces, cuando yo transformo esta función de onda del uno al otro, le traslado, lo único que hago, ¿no es cierto? Es trasladar esto de aquí a acá. Pero estas funciones de onda no tienen paridad definida. ¿Sí está claro? Es solamente la función de onda del pozo n más 1, ¿no? O solamente la función de onda del pozo n. Eso quiere decir que para el pozo n más 1, sí, para el pozo n más 1 la función de onda sería así.
Sí, esa es la función de onda, ¿no? Cero aquí, cero acá, y aquí decrece a cero de manera continua, ¿no? Pero bueno, de manera general es así, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se dice, sí? Entonces, cuando yo traslado a funciones de onda idénticas, ¿sí? Simplemente, ¿no? Porque los pozos son infinitos. Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer? Por ejemplo, dice, estos pozos, ¿no es cierto? Estas funciones de onda, tal cual lo graficado aquí, no tienen paridad, ¿no es cierto? Porque son cero en todo el espacio, excepto en el pozo donde están definidas, ¿sí? Cada una, entonces no tienen ninguna paridad. Como el potencial, ¿no es cierto? Si grafico el potencial, sí. El potencial, por ejemplo, es así, ¿sí? Y es así. Entonces, como el potencial sí tiene paridad, ¿sí? Las funciones de onda deben tener paridad. No importa cómo grafiquen este periodo, no importa cómo sean estos pozos, pero como son periódicos, tienen paridad. ¿Sí? Tienen paridad. ¿Ya? O conmutan con el operador de paridad, ¿ya? Entonces yo debo definir, ¿no es cierto?, funciones de onda propias que tengan una paridad definida. Ahora, como estas son las soluciones generales de los pozos, yo puedo decir, ¿no es cierto?, un estado teta, ¿ya? Igual me faltaría aquí mejorar la notación. Sí, un estado teta ¿no es cierto?, en el estado de energía E0, no es nada más que la combinación lineal sobre todos los estados n, sí, de E sub 0 y multiplicados por una constante. ¿Ya? ¿Por qué es esta constante? ¿Por qué es esa constante? ¿Por qué tiene que ser esa constante? ¿Qué dicen? ¿Por qué? ¿Qué pasa si estos pozos son idénticos? Sí, estas funciones de onda, ¿no es cierto?, son idénticas. ¿Ya? ¿Qué me debe generar una traslación? ¿En qué se deben? Una función más un desfase. Una función más un desfase, ¿no? ¿Y qué desfase es ese? Justamente, ¿no? Es un desfase, sí, que se puede escribir así, ¿no es cierto? Este es un desfase, ¿no? Entonces, ¿este desfase de qué va a ser dependiente? ¿No es cierto? Si me paso, por ejemplo, del n, ¿sí? A el n más 1 o del n al n más 2, ¿sí? El desfase va a ser dependiente del n en definitiva. ¿Sí? Porque puedo yo definir, ¿no es cierto? Aquí el pozo 0 y el pozo 1, el pozo 2 y el pozo 3, entonces en ese sentido yo puedo tener, ¿no es cierto?, un desfase que sea dependiente del número del pozo, asumiendo que el pozo 0 sea con el que tiene desfase 0, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto?, yo puedo definir así, ¿ya? ¿Qué debería tener este de aquí, ¿no es cierto? Este de aquí debería tener un, sí, un valor propio, ¿ya? Debe ser, ¿no es cierto?, una función de onda, caramba, una función de onda propia, ¿ya? Una función de onda propia del Hamiltoniano y debe también tener una paridad definida. ¿Sí? Eso imagino que debe estar escrito acá. ¿Sí? Debe tener una paridad definida. ¿Ya? O es una función de onda par o es una, bueno, esto está escrito al final, entonces, ¿ya? Pero esto debe tener una paridad definida, ¿no? Eso quiere decir que si le graficamos aquí, debería tenerse, ¿no? Que el operador pi de teta debe tener una paridad definida. ¿Ya? Debe tener una paridad definida, ¿no? Ahora, si hacemos eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que deberíamos tener, ya? La traslación de teta le va a cambiar, ¿no es cierto? Va a ser una cierta cantidad c por teta. ¿Sí? Entonces, si hacemos la traslación de teta, ¿sí? Yo tendría esto, ¿no? ¿Ya? Y la traslación de teta simplemente me va a dar esta cantidad, ¿ya? Entonces, puedo yo de sacar de factor común L a la menos I teta y dejarle justamente el teta.
Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Que la traslación de un periodo de la función teta, lo que cambia es en un e a la menos i teta. ¿Sí? De la variable del original. ¿Ya? Si hago eso, ¿no es cierto? Y digo, sí, como los pozos no tienen interacción, si yo proyecto, ¿no? El n sobre el n', esto me da 0. Sí, porque los pozos no interaccionan, ¿no? Sí. Y eso quiere decir, ¿ya? Que los pozos tienen altura infinita. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, los pozos son finitos? Es decir, ¿no es cierto? Esta altura de los pozos ya no es infinita, sino que tiene un cierto alto finito y los pozos comienzan a interaccionar. Si los pozos comienzan a interaccionar, ¿qué es lo más lógico, ya? Y esto se llama el tie binding. Por ejemplo, es un ejemplo de las aplicaciones que estamos viendo con la traslación discreta, ¿no? ¿Qué es lo más probable? Este pozo de aquí, ¿no es cierto? Los electrones, piensen, ¿ya? De este pozo de aquí, ¿interaccionarán con los electrones de este de acá? Sí, ¿ya? Y con este de acá también, ¿no es cierto? Interaccionarán entonces con los que están en el n+1 y en el n-1. Naturalmente que sí. Pero, ¿no es cierto? ¿Qué tal la probabilidad de que estos de aquí interaccionen con los n+2? Es más baja. Sí, entonces, ¿qué es lo que yo puedo suponer, ¿no es cierto? Que interaccionan solamente con los más cercanos. Eso se llama tie binding. Cuando no interaccionan, sí, los pozos que son con, bueno, cualquier pozo con otro no interacciona y esto es 0 y simplemente el valor esperado es este, ¿no? En el tie binding, ¿qué se hace, por ejemplo? Sí, la traslación de un periodo, ¿no es cierto?, le pasa al n+1 y estos pozos de aquí sí interaccionan. ¿Sí? Y entonces este de aquí con más menos 1 sí interacciona, ¿sí? Con los más cercanos interacciona, y el valor esperado de eso, digamos, es menos delta, ¿ya? Y es diferente de 0, ¿no? Entonces aquí los pozos interaccionan. Pero si es más menos 2, por ejemplo, más menos 3, más menos 4, la interacción es 0. Entonces esto se llama los vecinos más cercanos, ¿no? Entonces cuando interacciona con los estados más cercanos, se puede hacer una aproximación así, ¿no? Y se dice el hamiltoniano en n es la energía E sub 0, ¿no es cierto? De menos delta del n+1 y menos delta del n-1. Es decir, el estado n, ¿sí? Ya modifica, ¿no es cierto? Interacciona con los vecinos, ¿sí? Y puedo hacer un desarrollo, ¿no es cierto? Puedo hacer un desarrollo del estado que tiene paridad definida. Sí, entonces le aplico sobre estos estados y me va a salir esta función. Sí, y entonces aquí, ¿qué es lo que yo veo? ¿No es cierto? Veo esta función de aquí. Sí, y ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿No es cierto? Esta traslación así yo le puedo asumir a este, ¿no es cierto? Puedo, en vez de agruparle a este, le agrupo a este, y entonces me queda que el teta en x menos a, ¿no es cierto? Tiene que ser igual. Por otro lado, ya habíamos visto esta identidad, tiene que ser igual a esto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No es cierto? ¿Sí? El teta, la función teta que tiene paridad definida, se la puede escribir así. ¿Sí? ¿Con qué objeto? ¿No? Como esta de aquí solamente varía por una cantidad así, yo lo que busco es una función u de x que sea periódica. ¿Sí? Se busca una u de x que sea periódica porque el t de teta, ¿no es cierto? La función en x menos a y la función en x solamente se diferencian por una fase. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que digo? La función teta, ¿no es cierto? Debe ser una función exponencial imaginaria de la fase para que me dé origen a este por una cantidad de esta forma. ¿Sí? Y cuando hago, ¿no es cierto?, las condiciones, ¿sí? Me da esta cantidad. Sí, entonces la función en teta, ¿no es cierto? Es esta, la función en teta más a, sí, me dará esta cosa de aquí. Sí, y entonces, ¿no es cierto? Estos de aquí se compensan, ¿ya? Y me queda que la función es periódica, ¿no? Y este es lo que se llama el teorema de Bloch, por ejemplo, para potenciales periódicos. Sí, entonces, ¿qué es lo que se dice, por ejemplo? ¿No? Yo puedo decir ya, voy a coger un potencial periódico, digamos que sea cerrado, ¿sí? Entonces, cojo este potencial periódico, ¿no? Entonces, es como decir, ¿no? Yo tengo
Yo tengo algo así, por ejemplo. Yo tengo un medio, sí, yo tengo aquí el vacío, ¿no es cierto? Yo tengo aquí el vacío, ¿ya? Y yo tengo aquí un medio así, ¿no es cierto? Este es un medio, ¿sí? Entonces, este medio es tan grande, ¿no es cierto? Y estas fronteras son idénticas de lado y lado, que yo puedo cerrarle sobre sí mismo, básicamente. Sí, puedo hacer un contorno cerrado sobre sí mismo, donde aproveche la periodicidad y le haga así, ¿ya? Entonces, esta es una forma de hacer periódicos, ¿no? Entonces, cuando se hace esto, ¿sí? Se puede ver, ¿no es cierto?, que los estados energéticos varían de esta manera, ¿sí? Donde aquí tenemos este parámetro delta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se forma allí? Se forma una cosa de esta forma. Es decir, ¿no es cierto?, la superposición de los estados le varía al estado energético entre menos 2 delta y más 2 delta. Sí, entonces, ¿no? Cuando teníamos, por ejemplo, dos pozos, ¿sí? Dos pozos que interaccionan, ¿no es cierto? Aquí aparecían dos niveles, ¿sí? Si ponemos otro pozo, ¿sí? Aquí aparecen tres niveles, ¿sí? Si ponemos otro pozo, ¿no es cierto? Aquí aparecen cuatro niveles, ¿ya? Entonces, si ponemos un número de pozos infinito, porque esto es periódico, ¿no es cierto? Aquí aparecen un número muy grande de niveles, digamos, de forma que esto se hace un potencial continuo, ¿sí? Que varía entre menos 2 delta y más 2 delta, por ejemplo, ¿ya? Y esto es lo típico que se pone, ¿no es cierto?, cuando se crea los potenciales periódicos y se define las zonas de Brillouin. Sí, y entonces las zonas, ¿no es cierto?, están definidas entre menos pi a y más pi a, ¿sí? En donde se tiene esta periodicidad, ¿no? Entonces aquí se tiene el primer estado y ustedes recordarán, ¿no? Que teníamos, por ejemplo, nosotros eh, esto, ¿no? Teníamos, por ejemplo, el primer estado, ¿verdad? El segundo estado de las zonas de Brillouin, sí, el tercer estado y así, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que nosotros teníamos y eso básicamente sale como consecuencia, sí, sale como consecuencia de esto, ¿no? De que el hamiltoniano, sí, eh, conmuta en una traslación discreta, sí. Entonces, ¿cómo se aborda esto? De esta forma, ¿no? De esta forma de aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene, ¿no es cierto?, que en realidad dentro de una zona, ¿sí? El momento varía. ¿Sí lo ven? El momento va a variar, ¿no es cierto? Pero entre una zona y otra, ¿sí? Entre una zona y otra, para una transformación discreta, el momento no va a variar. Ya me pasé de clase otra vez. El momento no va a variar, ¿sí? Entonces eso, por ejemplo, es una aproximación por tie binding, ¿sí? De un potencial periódico infinito utilizando básicamente el teorema de Bloch, ¿sí? Y eso se puede modelar, ¿no es cierto? Entonces eso se puede modelar, los parámetros delta se calculan, digamos, se pueden calcular, ¿no es cierto? Empíricamente, sí, igualando alguna cantidad, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que el hamiltoniano, ¿sí? Conmuta para potenciales periódicos con una traslación discreta, ¿ya? No conmuta con cualquier traslación, ¿no es cierto? Conmuta con una traslación discreta, ¿sí? Aparte de eso, ¿no? Como el potencial es periódico en todo el espacio, ¿sí? Conmuta también el hamiltoniano con el operador de paridad, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? Al conmutar con el operador de paridad, tengo funciones de onda de paridad definida, ¿ya? Y eso puedo aprovechar, ¿no es cierto? Para crear justamente estas funciones de aquí, que son las funciones, ¿no es cierto? El teorema de Bloch, básicamente, ¿sí? Para potenciales periódicos. ¿Ok? Esto, por ejemplo, como tema de esta parte de aquí, ¿ya? Sí.
Vamos a ver la última de las simetrías discretas, que es la inversión temporal. Sí, las simetrías de inversión temporal, ¿ya? Eh, a ver, bueno, entonces, simetrías de inversión temporal, ¿no? Sí. Supongamos que nosotros tenemos, por ejemplo, una caída, ¿ya? Una caída libre, ¿no? Entonces tenemos una masa M, ¿sí? Tenemos una masa M, ¿no es cierto?, con velocidad inicial cero, que comienza a caer, ¿no? Acá tenemos la masa M con la velocidad final, ¿no es cierto?, aquí en presencia de la gravedad. ¿Ya? Cuando el tiempo avanza, ¿no es cierto?, el cuerpo se mueve en esta dirección. Supongamos que el universo comienza o que el tiempo comienza a ir en dirección contraria. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la posición? Por ejemplo, ¿no es cierto? Yo digo, la posición con respecto al tiempo, pongámosle X aquí nada más. Sí, la posición con respecto al tiempo, por ejemplo, ¿no es cierto? O pongámosle Y para decir que es altura. Sí, partió, ¿verdad? Desde la posición Y inicial, sí, y fue poco a poco cayendo más rápido, ¿no es cierto?, a la posición Y final. Ya, Y final, ay, siempre me cambio esta cosa. Ya, Y final, sí, Y inicial. ¿Qué va a pasar cuando el tiempo cambie? ¿Qué va a pasar cuando el tiempo avance en esta dirección? Sí, ¿qué va a pasar? Para el tiempo t, ¿no es cierto? Sí, la posición para el tiempo t, cuando el tiempo cambie, ¿no es cierto?, va a ser exactamente la misma. ¿Sí? La posición va a ser exactamente la misma. ¿Sí? Es decir, ¿no es cierto? La partícula está avanzando hacia acá, ¿ya? Y en este punto, la partícula comienza a avanzar, en vez de avanzar en esta dirección, ¿no es cierto?, comienza a avanzar en esta dirección. Pero ¿qué va a pasar? Va a avanzar exactamente desde la misma posición, ¿no es cierto? Va a avanzar exactamente desde la misma posición, pero para acá. Eso quiere decir que la posición no va a cambiar cuando cambiemos la dirección del tiempo, ¿ya? Sí, entonces, ¿no? X, sí, y este X son exactamente iguales. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con la velocidad? Sí, ¿qué va a pasar con la velocidad? ¿No es cierto? La velocidad, a ver, cuénteme usted más bien, Luis, ¿qué va a pasar con la velocidad? O sea, lo que está ahí se va a invertir la dirección. Ya, a ver, se va a invertir la dirección, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos al ejemplo de la caída. ¿Por qué? O sea, los sucesos suceden, los, los sucesos van en el otro sentido, ¿no? Entonces, si cae, en principio, la velocidad tiene la dirección correspondiente y si sube, pues va a verse lo contrario. Ya, ¿qué tiene que pasar, ¿no es cierto? Entonces, de lo que este estaba cayendo, sí,
Si invierto justo el tiempo cuando está aquí, ¿no es cierto? El cuerpo va a estar aquí y ahora debería ver que sube, ¿sí? Y debería llegar acá con velocidad cero, ¿ya? Entonces esta velocidad de lo que aquí estaba bajando, ¿sí? Cuando invierto el tiempo va a estar subiendo, entonces la velocidad se invierte, ¿no? ¿Ya? Entonces la velocidad se invierte, ¿ya? El momento se invierte, ¿sí? ¿Qué pasa con la aceleración? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no cambia la aceleración? Jorge, Hombre, en este ejemplo, porque va a tener, o sea, cuando está bajando va a estar bajando con, digamos, cierta aceleración. Y al cambiar el tiempo, como ya vimos, va a empezar a subir, pero el movimiento va a ser el mismo, por lo tanto la aceleración tendría que ya. ser la misma, solo que al revés. ¿Qué estamos asumiendo entonces en la interacción gravitatoria? Que Con no cambia respecto, ya, que no cambia, ¿no es cierto? La interacción electromagnética, tampoco. ya, ¿no es cierto? Entonces, esos conceptos son los que vamos a trabajar aquí, ¿ya? Y justamente es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos la interacción, por ejemplo, eh, electromagnética? Veremos que pueden existir problemas, ¿no? Pueden existir problemas, ¿ya? Depende si es electrostática o magnetostática, ¿sí? Bueno, vamos a quedar ahí por ahora, ¿sí? Resulta que, bueno, les comento esto fuera de la grabación.